Los túneles son algo tan intrínsecamente ligado a nuestro mundo que a veces olvidamos cuánto tiempo han existido, desde cavernas hasta un torso sin cabeza. Así que hoy, déjame mostrarte 20 cosas aterradoras captadas por la cámara en túneles. Número 20. Hielo cristalino. Este es un video que fue publicado en 2014 por un hombre que había estado caminando con un amigo en las altas montañas Tatra en Eslovaquia. Las imágenes son extraordinarias, ya que parecen mostrar a los excursionistas caminando sobre el hielo en un lago que es tan transparente que realmente parece vidrio. Naturalmente, especialmente en ese entonces, el video recibió mucha atención porque todos opinaron y tuvieron un montón de opiniones al respecto. Muchos cínicos dijeron que definitivamente era falso y que nunca habían visto hielo con ese aspecto. Bueno, así es, Joe Schmo. Si nunca has visto algo, entonces definitivamente no existe ahora, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de la aparente dificultad de Internet para comprender que a veces el hielo es realmente transparente, porque aparentemente puede serlo, un geofísico de la Universidad de Helsinki explicó cómo sucede. Dijeron que la concentración de impurezas en el hielo de congelación es mucho menor que en el agua del lago. Se trata de hielo que viene directamente de las montañas y no se ha mezclado con un montón de basura en el nivel inferior. Esto puede hacer que el hielo sea mucho más transparente. Y la temperatura también era tan fría que provocó un fenómeno inusual, permitiendo que el hielo fuera lo suficientemente grueso como para caminar sobre él. Normalmente no habría alcanzado tal densidad y resistencia de esa manera. Así que ahí lo tienes. Parece que probablemente fue real, aunque fuera inusual. Número 19. Túnel del Palacio Sajón. Una de las razones por las que encontrar algo especial en un túnel es tan intrigante para la gente es el simple concepto de ¿qué significa? ¿Qué significa que hayamos encontrado esta cosa aquí en este momento particular en el tiempo? Por ejemplo, en Varsovia, la capital de Polonia, se estaban realizando obras en el Palacio Sajón que había en la ciudad. Sin embargo, mientras excavaban, encontraron un túnel que se adentraba profundamente en la tierra. En concreto, se encontraba a unos 4 metros de profundidad, y se dice que era incluso más profundo. Este hallazgo en particular fue impactante para quienes conocían el palacio, ya que simplemente el túnel no figuraba en ningún plano del lugar que hubieran visto nunca. Eso significaba que el túnel se construyó y luego se ocultó para que nadie lo supiera, excepto aquellos que probablemente habían ordenado su creación. Es algo bastante furtivo. Después de excavar un poco más, se descubrió que el palacio, que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, era en realidad el cuartel general del ejército polaco. Habían utilizado el túnel para ayudar a entregar mensajes tanto dentro como fuera del edificio. El túnel aparentemente se construyó en la década de 1930, específicamente para inteligencia militar. Tiene unos 45 metros de largo, y los ladrillos para la construcción del túnel fueron suministrados por una fábrica de ladrillos, como lo evidencian las marcas de los mismos ladrillos. Así que el túnel no solo estaba allí, sino que estaba allí con un propósito. Y en este caso, el elemento aterrador fue que una parte clave de esa estructura casi se perdió para la historia debido a los actos que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Con suerte, se conservará para que otros puedan conocer las cosas valientes que se hicieron allí. Número 18. Túneles de San Francisco. En muchos lugares, especialmente en las grandes ciudades donde hay mucha gente, crecen las leyendas de los túneles debido a los misterios que se esconden en su interior. ¿Quién hizo los túneles? ¿Qué hay dentro de ellos? ¿Y por qué duran tanto? Etcétera. La gente hace preguntas. Esto lleva a la gente a querer explorarlos simplemente por curiosidad. Y por eso, los túneles de San Francisco son los que muchas personas han considerado aterradores a lo largo de los años, simplemente porque saben que existen, pero no siempre saben o entienden lo que hay en ellos. Lo que ayudó a que creciera esa leyenda en particular fue el fotógrafo Sierra Hartman. Era un hombre joven cuando vivía en el norte de California y siempre estaba fascinado por esos túneles que había allí. Llegó a San Francisco más tarde en su vida. Luego comenzó a explorar las calles de la ciudad por la noche con su cámara y una de esas noches, un encuentro casual con una alcantarilla que quedó abierta lo llevaría a pasar por debajo de las calles de San Francisco por primera vez. Y eso despertó una pasión adulta por la exploración urbana.
Mientras se adentraba en los diversos túneles a los que encontró entradas, tomó fotografías de las áreas profundas y oscuras para ayudar a arrojar luz sobre ellas y dar a la gente una idea de lo que realmente había allí. La otra cosa aterradora sobre este sistema de túneles de San Francisco es que es algo en lo que muchas personas entran a menudo porque necesitan saber que está funcionando. Así es, los túneles no existen simplemente para divertirse, para el placer o incluso para la exploración urbana. En realidad, existen para garantizar que los casi 1 millón de personas que viven en San Francisco no tengan sus desechos u otras cosas atascadas. Porque si esos túneles no dejan pasar las cosas correctamente, entonces algo realmente aterrador puede terminar sucediendo a través de los desagües. Número 17. Un fantasma. Ahora bien, traté de evitarlo antes con toda la charla sobre extraterrestres, pero parece que no vamos a alejarnos del elemento sobrenatural que a la gente le encanta agregar a cosas como esta. Entonces, ¿de qué estoy hablando esta vez? Bueno, aparentemente en Japón algunas personas estaban revisando uno de los viejos túneles de la Segunda Guerra Mundial que llenaron el país en busca de fugas de radiación. Y fue entonces cuando dijeron que aparentemente vieron un fantasma. Quiero decir, ¿puedes oír el entusiasmo en mi voz cuando hablo de esto? ¿O no? Bueno, tal vez porque sé que no es real. Ahora bien, no me malinterpretes, los túneles en Japón son reales, y el que aparentemente se adentró se encontraba a unos 500 metros bajo la superficie. Ese es un túnel bastante profundo, de hecho, pero cuando miras cómo se captó ese supuesto fantasma en video, puedes ver que las cosas son demasiado perfectas para que sea algo aleatorio encontrado en un túnel. Ya sabes, como cuando la cámara comienza a funcionar mal justo cuando aparece el fantasma, o cómo fue, y comenzó a hablar con los hombres en el túnel haciéndoles señas para que se acercaran, y así sucesivamente. Sí, es totalmente falso. Y por eso hay que tener cuidado con lo que se dice que se ha visto en Internet. Hay gente que cree que túneles como ese son los lugares perfectos para encontrar un fantasma, y se arriesgan a ponerse en peligro solo para intentar demostrarlo. Estos túneles pueden ser peligrosos por razones no sobrenaturales, así que no hagas nada imprudente solo para intentar perseguir una historia de fantasmas. ¿De acuerdo? Número 16. Criatura de las alcantarillas. Ahora bien, debería haber sido un poco más específico al final de la última entrada. Debería haberte dicho que no deberías intentar explorar un túnel solo para perseguir algo que no sea humano o potencialmente de este mundo. Quiero decir, eso debería cubrir todas las bases, ¿no? Si miras este vídeo, parece que la gente está bajando por un túnel de alcantarillado y se topa con una criatura a lo lejos que definitivamente no es ni humana ni animal que puedas reconocer. Como puedes imaginar, la gente se volvió completamente loca cuando vio el vídeo y empezó a preguntarse qué era exactamente lo que estaban viendo. Sin embargo, hay dos cosas que hay que tener en cuenta aquí. La primera, y posiblemente la más importante, es que se puede ver que el metraje de vídeo ha sido editado. Basta con observar el movimiento de la cámara desde el momento en que las cosas empiezan a progresar hasta el momento en que aparece el monstruo. Y se puede observar cómo la cámara pasa de un movimiento natural a estar completamente quieta. Esa es una señal reveladora de que ha sido editado. Literalmente, detuvieron el metraje en el lugar para poder crear un monstruo para que la gente lo viera. Ah, y la segunda razón es que en realidad era un engaño. Y no lo digo por casualidad. Las personas detrás del vídeo, United Utilities, estaban utilizando el vídeo como una forma de recordar a la gente que tuviera cuidado con lo que tiraba por las alcantarillas, porque podría volverse en su contra. Por otra parte, hay todo tipo de empresas que utilizan este tipo de tácticas con el llamado metraje encontrado y cosas captadas por la cámara, todo como una estrategia de marketing. Número 15. Túneles secretos alemanes. Como ya te he mostrado, la construcción de túneles es algo que ha existido durante miles de años, incluida la madre naturaleza, que se ha involucrado en la acción para garantizar que se hagan túneles. Avanzamos rápidamente hasta los tiempos modernos, y todo tipo de naciones han tenido razones para construir túneles, incluido un determinado partido de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Verás, cuando controlaban gran parte de Europa, también se aseguraron de tener muchos lugares a los que ir y refugiarse si las cosas realmente se ponían mal. Eso incluía un retiro de vacaciones que el grupo tenía en Baviera. Este complejo subterráneo de varias habitaciones está compuesto por un apartamento y un conjunto de cámaras subterráneas para los miembros del círculo interno.
Y al principio, era un complejo realmente impresionante y grande. Es justo decir que estos túneles estaban destinados a ser en caso de que ocurriera un ataque mientras el grupo se relajaba en la ciudad de vacaciones. Pero a medida que pasó el tiempo en la Segunda Guerra Mundial, se vio como un último escondite para los alemanes. Y puede que tengas curiosidad por saber cómo se llamaba. Bueno, es una palabra alemana que no puedo pronunciar. Y le he dicho varias veces al guionista que no me haga ese tipo de cosas, como en el lugar al que no puedes entrar a menos que seas un verdadero miembro del partido. Y el infame nido del águila también estaba allí, un verdadero hogar lejos del hogar para cierto líder. Eso fue hasta que llegaron los aliados y ganaron la guerra. Número 14. Túneles de serpientes. Este es más un anuncio de seguridad pública, ya que a veces es difícil distinguir qué es un agujero o un túnel o algo intermedio, especialmente cuando se trata de animales. Las serpientes son una de las muchas criaturas que no tienen miedo de ensuciarse y hacer un pequeño hogar para sí mismas. De hecho, a menudo cavan agujeros en el suelo, no solo para protegerse de posibles depredadores, sino también para mantenerse frescas cuando el clima se vuelve demasiado intenso. Pero si bien eso es algo agradable y con lo que nos podemos identificar, también significa que podría haber un agujero o túnel de serpiente en su patio trasero o delantero, y es posible que ni siquiera lo sepa. Eso es un problema cuando está tratando de relajarse y no quiere que una serpiente se acerque a usted. Ahora bien, normalmente estos agujeros tienen forma circular y varían en tamaño, similar a los agujeros redondos en los patios que son causados por los topos. Los agujeros de serpiente se encuentran comúnmente incrustados en la hierba, pero también se pueden encontrar en otros lugares. Por lo tanto, si se pregunta si tiene un problema de serpientes, simplemente haga lo correcto y consulte a un experto. Número 13. Criaturas más de las alcantarillas. Esta intrigante historia proviene de un intrépido explorador urbano que se aventuró en las profundidades de un túnel desconocido. Mientras se adentraba en la oscuridad, su curiosidad lo impulsó a investigar cada rincón y recoveco. De repente, en la penumbra del final del túnel, se encontró cara a cara con algo que desafió su comprensión. Dos pares de ojos brillantes que lo observaban fijamente desde las sombras. Efectivamente, no era una, sino dos criaturas de las alcantarillas las que acechaban en la oscuridad. El explorador, sobrecogido por una mezcla de asombro y temor, se quedó paralizado ante la visión. Sin embargo, al analizar detenidamente este relato, surgen numerosas inconsistencias que ponen en duda su autenticidad. La más evidente de estas incongruencias es la reacción del supuesto explorador. Cualquier persona en su sano juicio, al encontrarse con criaturas desconocidas en un ambiente tan hostil y claustrofóbico como un túnel subterráneo, instintivamente buscaría una salida rápida para ponerse a salvo. La idea de que alguien continuara su exploración ante tal amenaza potencial es, cuanto menos, poco creíble. Además, el hecho de que hubiera dos criaturas en lugar de una solo aumenta la improbabilidad del escenario. Lógicamente, encontrarse en inferioridad numérica frente a seres desconocidos en un entorno tan peligroso debería haber sido motivo más que suficiente para una retirada inmediata. Número 12. Hobbits. Esta historia data de 2003, cuando un equipo de arqueólogos que trabajaba en una cueva de Indonesia encontró algunos restos humanos que eran bastante curiosos. En el mejor de los casos, por los huesos podían decir que habían descubierto que eran de un Homo sapiens adulto, pero el problema era que eran bajos, apenas medían más de 1 metro de altura, y por eso los apodaron los hobbits. Ya sabes, porque eran bajos y no tan altos como la gente normal. De todos modos, este descubrimiento puso a la comunidad científica en pie de guerra, y no es difícil ver por qué. ¿Eran estos hobbits reales? Honestamente, puede que lo fueran. Y la razón de la baja estatura se atribuyó primero a una enfermedad, pero luego algunos afirmaron que parecía ser más bien un pico natural para ellos. Se les dio un número científico a todo. Entonces, ¿por qué no hay más hobbits? Aunque no es diferente de otros humanoides que no son Homo sapiens, se cree que se extinguieron debido a que no pudieron manejar los peligros del mundo, la supervivencia del más apto y todo eso, ya sabes. Número 11. Túneles mongoles. En la región autónoma de Mongolia Interior de China, se desenterró y estudió una antigua ciudad que tenía miles de años. Y si bien la ciudad de piedra en sí es un hallazgo increíble, también lo fueron los túneles que había en ella.
Posiblemente se hicieron hace unos 4500 años. La historia y la importancia de la ciudad se han confirmado a través de una investigación meticulosa, lo que la convierte en la ciudad de piedra del período Longshan temprano de mayor rango, más grande en escala y mejor defendida que se haya descubierto en Mongolia Interior hasta la fecha. La razón por la que sabemos que era una ciudad fuertemente protegida es porque el lugar tenía numerosos sistemas de defensa para tratar de mantener las cosas afuera. Es decir, tenían muros altos y otras defensas listas. Pero después de 5 años de excavación, encontraron el sistema de túneles. Y eso implica fuertemente que esto también era parte de una red de defensa y posiblemente algo que la gente había usado para escapar de la línea de fuego cuando la ciudad fue atacada. Esto resalta muchas cosas sobre la ciudad y lo que la gente antigua había luchado por lograr. Cuando la construyeron, querían asegurarse de que nadie pudiera tomarla y que la gente dentro pudiera protegerla. Número 10. Un torso sin cabeza. Ahora vamos a entrar en algo un poco más extraño. Imagina que estás atravesando un túnel de una cueva y de repente te encuentras con un cuerpo, excepto que es solo una parte de un cuerpo. Es solo el torso de ese cuerpo y no tiene cabeza. Puede sonar como algo de una película de terror, pero en realidad sucedió en Idaho hace unos 40 años. Como puedes imaginar, la gente estaba un poco desconcertada por el hallazgo y también estaban preocupados por lo que realmente podría significar. Ya sabes, tuvieron que tratar de encontrar una manera de identificar el cuerpo. Irónicamente, eso tomó varias décadas, y fue solo gracias a las pruebas de ADN que pudieron descubrir que el hombre era un prisionero fugitivo que había asesinado a su propia esposa. Si bien la familia del hombre, a través de sus descendientes, fue informada de su destino, el misterio sobre quién lo había matado en realidad no se resolvió. Número 9. Túnel de la pirámide. Ahora vayamos a las grandes pirámides de Egipto, específicamente a la Gran Pirámide de Egipto, que ha sido el foco de muchos estudios a lo largo de los años. Las pirámides en su conjunto se destacan como un testimonio de la gran capacidad de ingeniería de los antiguos egipcios, pero también es una construcción bastante aterradora, porque todavía no sabemos cómo hicieron completamente estas pirámides y las construyeron para que duraran como lo hicieron en 2016. El misterio solo creció cuando se descubrió que había un túnel dentro de la Gran Pirámide de Giza. Pasaron muchos años después de eso para tener el equipo para poder entrar y escanear ese túnel. Pero la gente pudo ver el interior. Entonces, ¿para qué se usaba el túnel? Nadie tiene idea. Y si hay un túnel como este en una de las pirámides, ¿por qué no está en ninguna de las otras? Número 8. Artefactos antiguos. Este es aterrador por la cantidad de cosas que se encontraron allí. Verás, hay una ciudad mexicana que es una de las favoritas de los arqueólogos, porque siempre parece que se encuentra algo nuevo allí todo el tiempo. Y el año 2014 no fue diferente en este sentido. Estaban haciendo algunas excavaciones en uno de los sitios sagrados de la ciudad, y pronto se encontraron mirando un túnel antiguo para asegurarse de no causar ningún tipo de daño al área. Luego usaron robots para excavar cosas, entrando solo ellos. Cuando supieron que las cosas estaban a salvo, como supieron, pronto encontraron toneladas de artefactos. Y lo digo en el sentido literal. Se encontraron 50 artefactos en este túnel. Los arqueólogos tienen suerte si encuentran incluso unas pocas docenas de huesos y fragmentos, y mucho menos decenas de miles de elementos. La creencia es que estos túneles conducían a las tumbas reales, y por lo tanto todos estos elementos estaban esparcidos alrededor. Número 7. Las catacumbas de París. Este es uno de esos túneles clásicos de todos los tiempos a los que la gente va voluntariamente para que los asusten. Las catacumbas de París se construyeron porque la ciudad tenía un problema de cementerio. En concreto, se quedaron sin lugares para poner los cuerpos, y la cosa se estaba poniendo muy mal. Así que decidieron coger los cuerpos de los muertos, desnudarlos hasta los huesos y luego enterrarlos bajo tierra, ya sabes, porque tenían todo ese espacio ahí abajo. Avanzamos rápidamente hasta ahora, y las catacumbas de París cuentan con más de 6 millones de personas en sus túneles. Para ser claros, no todos esos túneles son accesibles al público, pero de hecho se puede bajar y recorrer algunos de ellos. Sin embargo, hay gente que va y visita el lugar ilegalmente, y como resultado, se han encontrado algunas cosas muy raras en las catacumbas. Número 6. Colonias de hormigas. Vuelven a ser criaturas normales por un momento.
Las colonias de hormigas son la definición de animales que construyen sus propios hogares para poder hacer lo que necesitan. Las colonias de hormigas son en realidad túneles que las hormigas cavan para conectar varias partes de sus hogares, de modo que todos puedan moverse y llevar cosas a donde necesiten ir. En Brasil, incluso se encontró una colonia de hormigas que, según se dice, era tan grande que podría haber albergado millones de hormigas en su interior. Las hormigas son, honestamente, una de las mejores constructoras del planeta, y probablemente todos podrían aprender una cosa o dos sobre cómo hacer cosas, y en realidad, cómo hacer que duren. Número 5. Los misteriosos túneles Williamson de Liverpool. Como ya has visto anteriormente, existen numerosas y variadas razones para la construcción de túneles a lo largo de la historia. Sin embargo, en el fascinante caso de los enigmáticos túneles Williamson de Liverpool, el misterio persiste, ya que nadie ha logrado descifrar con certeza el propósito real de su construcción. Estos intrigantes pasadizos subterráneos fueron comisionados por Joseph Williamson, un acaudalado personaje de su época, cuyas motivaciones continúan siendo objeto de especulación y debate entre historiadores y entusiastas. La historia comienza cuando Williamson adquirió una extensión de terreno en Liverpool. Inicialmente, procedió a edificar viviendas sobre la superficie, un proyecto que en sí mismo no despertaba mayor curiosidad. No obstante, lo verdaderamente desconcertante fue su decisión posterior de iniciar una extensa red de excavaciones bajo tierra, extendiéndose en múltiples direcciones sin un propósito aparente. Esta actividad subterránea, realizada a gran escala y con considerable inversión de recursos, ha dejado perplejos a investigadores y arqueólogos durante generaciones. La búsqueda por descifrar el enigma de los túneles Williamson continúa hasta nuestros días. Equipos de investigadores y arqueólogos persisten en sus esfuerzos por explorar y estudiar estos pasadizos, con la esperanza de desentrañar finalmente el misterio que rodea su creación. La falta de documentación clara sobre los motivos de Williamson ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones, alimentando aún más la fascinación que rodea a esta red subterránea. El aura de misterio que envuelve a los túneles Williamson ha trascendido el ámbito histórico y arqueológico, captando la atención de la cultura popular. Un ejemplo notable de esto es su aparición en una temporada reciente de la icónica serie de ciencia ficción Doctor Who. En esta adaptación ficticia, los guionistas llevaron el misterio de los túneles a nuevas dimensiones, imaginándolos como portales capaces de atravesar el tiempo y el espacio. Esta representación, aunque puramente ficticia, refleja el poder evocador que estos túneles continúan ejerciendo en la imaginación colectiva, fusionando la realidad histórica con las posibilidades ilimitadas de la ficción especulativa. Número 4. Túneles de Droas. Si miras las noticias lo suficiente, sabrás que esta próxima entrada no debería sorprenderte. Cuando se trata del tráfico de Droas, harán casi cualquier cosa que puedan para intentar introducir su producto en los Estados Unidos u otros países, y aquellos que están en México, como los cárteles, no tienen miedo. Tienen miedo de cavar como si sus vidas dependieran de ello para contrabandear su producto a través de la frontera y asegurarse de que las autoridades no los atrapen. Algunos de los túneles que se han descubierto que conectan los Estados Unidos con lugares como Tijuana, México, tienen cientos de metros de largo, y no se encuentran hasta mucho después de que los cárteles de la droga y los traficantes los hayan utilizado y luego abandonado. Número 3. La cueva de cristal de los gigantes. No hay gigantes en esta cueva, pero lo que alberga es igualmente asombroso y monumental. La cueva de cristal de los gigantes, ubicada en las profundidades de México, es un espectáculo natural que desafía la imaginación y deja sin aliento a todos los que tienen el privilegio de contemplarla. A cientos de metros bajo la superficie terrestre, esta maravilla geológica revela una cámara que parece sacada de un cuento de hadas, repleta de cristales colosales de selenita que se extienden en todas direcciones. Estos cristales, que se cree son los más grandes del mundo, no son meras formaciones rocosas, son verdaderas obras maestras de la naturaleza, creadas a lo largo de milenios en condiciones únicas. Algunos de estos gigantes cristalinos alcanzan longitudes de hasta 11 metros y pesan hasta 55 toneladas, dimensiones que desafían nuestra comprensión de lo que es posible en el mundo mineral.
La magnificencia de estos cristales es tal que incluso después de múltiples visitas, los científicos y exploradores siguen quedando maravillados ante su presencia imponente. Sin embargo, la belleza de la cueva de cristal de los gigantes viene acompañada de un peligro muy real y aterrador. La ironía de este lugar fascinante radica en que, a pesar de nuestro deseo de estudiarlo y explorarlo más a fondo, las condiciones extremas dentro de la cueva hacen que sea increíblemente peligroso para los seres humanos. Las temperaturas en su interior pueden alcanzar los 58 grados centígrados, con una humedad cercana al 100%, creando un ambiente que puede ser letal en cuestión de minutos para aquellos que no estén adecuadamente preparados. Esta combinación de calor extremo y humedad saturada no solo hace que la exploración sea un desafío logístico, sino que también plantea riesgos significativos para la salud. Los investigadores que se aventuran en estas profundidades deben usar trajes especiales refrigerados y limitar sus visitas a periodos muy breves para evitar sufrir golpes de calor o deshidratación severa. La idea de quedar atrapado en este entorno hostil, rodeado de belleza cristalina pero incapaz de escapar del calor sofocante, es verdaderamente aterradora y pone de manifiesto los peligros que a menudo acompañan a los descubrimientos más asombrosos de la naturaleza. Número 2. Habitantes de la cueva. Ahora bien, como mencioné anteriormente, existen personas en el mundo actual que eligen deliberadamente habitar en túneles subterráneos. Un ejemplo fascinante de esto se encuentra en China, donde algunos individuos no solo residen en estos espacios subterráneos, sino que también se dedican a la construcción de viviendas dentro de ellos. Sin embargo, es importante señalar que estos denominados habitantes de las cuevas no siempre están allí por elección propia. Su presencia en estos lugares obedece a una compleja combinación de factores, incluyendo tradiciones ancestrales, contextos históricos específicos y circunstancias personales únicas. La vida en estos entornos subterráneos presenta desafíos significativos y requiere un esfuerzo constante por parte de sus habitantes. Diariamente, deben enfrentarse a tareas arduas para asegurar su supervivencia y bienestar. Esto implica un trabajo incesante para obtener alimentos, ya sea a través de la agricultura en pequeña escala, la recolección o el intercambio con comunidades cercanas. Además, el abastecimiento de agua es una preocupación constante, que a menudo implica largas caminatas hasta pozos cercanos o la implementación de sistemas ingeniosos para la recolección y almacenamiento de agua de lluvia. Es crucial entender que la situación en China no es un caso aislado. A lo largo y ancho del planeta, existen numerosas comunidades que han adoptado estilos de vida similares, habitando en cuevas, túneles o estructuras subterráneas. Las razones detrás de estas elecciones de vida son tan diversas como las culturas que las practican. En algunos casos, se trata de una decisión voluntaria, motivada por factores como la búsqueda de una conexión más profunda con la naturaleza, el deseo de escapar de las presiones de la vida moderna, o incluso como una forma de protesta contra los sistemas sociales convencionales. Número 1. Los hallazgos de la cueva de Gouge. Ya les he mostrado un cuerpo encontrado en un túnel, pero los descubrimientos en la cueva de Gouge son aún más escalofriantes y perturbadores. ¿Qué hace que estos hallazgos sean tan impactantes? A primera vista, los numerosos huesos encontrados en esta cueva podrían parecer simplemente restos arqueológicos comunes. Sin embargo, cuando los investigadores profundizaron en su estudio, revelaron una verdad mucho más siniestra. Estos huesos eran evidencia de prácticas caníbales prehistóricas. En efecto, los antiguos habitantes de esta cueva no solo se alimentaban de sus congéneres, sino que llevaban esta macabra costumbre aún más lejos. Una vez consumida la carne, no desechaban los restos. En un giro aún más perturbador, tomaban los cráneos de sus víctimas y los transformaban en recipientes para beber. Imaginen la escena, seres humanos bebiendo literalmente de las cabezas de los fallecidos, en un ritual que desafía nuestra comprensión moderna. Este descubrimiento nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y los extremos a los que pueden llegar las personas en circunstancias desconocidas para nosotros. ¿Qué condiciones podrían haber llevado a estos antiguos habitantes a adoptar prácticas tan extremas? ¿Era una cuestión de supervivencia o había motivaciones rituales más profundas? Estos hallazgos en la cueva de Gouge no son casos aislados.
forman parte de un panorama más amplio de descubrimientos inquietantes en túneles y cuevas alrededor del mundo. Cada uno de estos hallazgos nos ofrece una ventana a aspectos oscuros y frecuentemente perturbadores de nuestro pasado, desafiando nuestra comprensión de la historia humana y recordándonos que aún hay muchos misterios por desentrañar en las profundidades de la Tierra. Nos vemos en el próximo video.